a dar inicio al tema del día de hoy, al cual he titulado Deja de pelear. Te sonará algo chusco, pero es la verdad. Tenemos que dejar de pelear. Nosotros ya tenemos que ser personas pacificadoras. Así es como el Señor Jesucristo nos ha llamado a ser. Y pues la idea de todas estas enseñanzas, la idea de estar delante de la presencia de Dios buscando su rostro, su enseñanza, pues es que cada día seamos mejores, como bien lo dijo el pastor Alfredo en la oración, que cada día pues vayamos haciendo cambios reales en nuestra vida, que vayamos rectificando nuestra vida por algunas acciones que de repente tenemos. Yo sé que en muchas ocasiones hay circunstancias en la vida en la que de alguna o de otra manera nos llevan a cometer pecado, aunque ya no queramos, ¿verdad? Nuestra mala inclinación, nuestra mala tendencia al pecado, pues desgraciadamente muchas veces aflora y otra vez volvemos a la misma. Pero la idea de todo esto, mis amados, es que vayamos aprendiendo poco a poco a ser mejores, realmente a mostrar el carácter de Jesucristo, que él mismo se describió como siendo manso y humilde de corazón. Y pues obviamente también hacer el reflejo del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es ese fruto? Pues es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo y amor. Entonces, bajo esa línea, nosotros tenemos que crecer. Amén. Lo decíamos en la predicación del día domingo, pues hemos sido llamados a crecer. Imagínense que tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Imagínense nada más. Vamos a llegar un día a la perfección, a donde por más que quieran hacernos pecar, ya no va a haber. Vamos a estar en la presencia de Dios, con ese cuerpo glorificado, con una condición correcta, en donde pues ya el pecado simplemente desaparecerá por completo de nuestras vidas. Pero mientras, pues vamos a seguir lidiando con esta situación, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo, y yo espero en el Señor que ustedes verdaderamente estén aprovechando lo que Dios está trayendo a nuestras vidas, que haya un reflejo verdadero de lo que Dios está hablando a nuestra vida. Pues bien, mis amados hermanos, quiero decirles que cuando el pecado entró en el mundo, comenzaron las discusiones, ¿no? Comenzaron las disputas, comenzaron las peleas, propiamente. ¿Se recuerdan cómo Adán culpó a Eva cuando el Señor le dice, ¿a dónde andas? Y dice, es que me escondí porque tuve temor. Y dice, ¿qué has hecho? Ya obviamente había cometido el pecado ¿de qué? De la desobediencia. Y le dice, pues ve a la mujer que tú me diste, ella fue la que me incitó a hacer lo malo, a desobedecer. Luego después vemos cómo ya una vez que se instituye la ley del pecado en la humanidad a través de la desobediencia, a través de ese pecado original, pues vemos cómo Caín asesina a su hermano, ¿verdad? Y desde entonces, pues la historia del mundo ha sido una historia de conflictos, peleas, discusiones, porque el pecado entró en el mundo, de todo tipo, de todo tipo. Cuando la gente se aleja de Dios, comienzan a pelear entre sí. Vemos el desmoronamiento de las relaciones en todos los contextos de la vida. Matrimonios rotos, hogares destruidos, relaciones rotas en el trabajo, guerras civiles donde los propios connacionales luchan entre sí, guerras internacionales, guerras mundiales. Ya tuvimos la experiencia como humanidad de 2 guerras mundiales que dejaron una cantidad increíble de muertos, pero lo más triste es que dejaron una cantidad de dolor y de sufrimiento entre las familias, entre la gente que quedó herida, lesionada, y tristemente es eso. Es muy lamentable, mis amados. Ahora, lo más terrible y lo más crítico, lo más lamentable, es que la iglesia de Jesucristo, pues no es inmune. ¿Por qué? Porque desde el principio de la iglesia de Cristo también ha habido discusiones, disputas y peleas. Entonces, no es de extrañar que ahora, pues de repente, entre nosotros como hermanos en Cristo, de repente aflore nuestra carnalidad, porque estamos entre seres humanos, y otra vez caigamos en la condición de disputas, peleas, discusiones. La pregunta del millón:
cómo debemos afrontar el conflicto, cómo debemos enfrentarnos a ese tipo de condiciones, pero para ser de bendición, para poder nosotros quitar de nuestra vida eso que de alguna o de otra manera nos lastima y provoca que lastimemos a la gente, a las personas que amamos, a la gente que nos rodea, mis amados. Pues bueno, hoy vamos a leer ahí del proverbio número 18, del versículo 17 al proverbio 19, versículo 2, cómo la palabra de Dios nos enseña a evitar las discusiones. Vamos a ver la palabra de Dios y dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Fíjense bien lo que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy. El libro de Proverbios, como sabemos, como se los he dicho y lo hemos repetido constantemente, está lleno de consejos prácticos. Y este día nos da consejos prácticos acerca de cómo evitar las discusiones, cómo evitar el conflicto. Dice la palabra de Dios que debemos aprender a escuchar ambas partes. Si tú eres la persona que está en conflicto con otro, pues escucha primero lo que el otro te tiene que decir. No te cierres, no hagas oídos sordos. El hecho de que muchas ocasiones no sabemos discutir nos lleva a pelea, a disputa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Aprender a discutir. Recuerden que nosotros podemos presentar nuestros argumentos, pero también escuchar los de la contraparte. O sea, debemos de aprender a poner las cartas sobre la mesa, pero también permitir que la otra persona ponga las suyas y ver entre los dos qué es la respuesta más favorable a nuestro problema. Y no cerrarnos. Muchas ocasiones preferimos mejor cerrar los oídos, cerrar nuestro entendimiento y hasta quitarnos del lugar con tal de, entre comillas, evitar un conflicto. Pero así no se resuelven las cosas. Por lo general, mis amados, hay dos partes en una discusión. Obviamente entendemos que para que haya una pelea se necesitan dos. A menos de que esté uno loco y se dé uno solo aquí en la pared, ¿verdad? Que empiece uno a pelear con la pared y se pegue uno solito ahí sería la excepción. Pero para que haya un conflicto, pues necesitan dos personas por lo menos. Y siempre vale la pena escuchar la opinión de cada uno de los integrantes de ese conflicto. Digo, por lo general hay dos partes, pero también podemos ver que puede ser un conflicto mayoritario de mucha gente, de varias personas, y tenemos que aprender a escuchar la opinión de todos primero. El derecho de réplica también es muy importante. Cuando una persona te dice, hey, permíteme, déjame te explico, o lo que tú estás diciendo yo no lo considero como tú lo estás diciendo. El derecho de réplica es importantísimo. Imagínense que tiene un lugar vital en cualquier sistema jurídico. ¿Por qué? Porque no hay un sistema jurídico que nada más escuche a una parte y que sobre eso se vaya, cuando es legal. Obviamente cuando no se ha dado algo que se llama soborno, ¿verdad? O cohecho. Simplemente cuando es algo legal, el juez escucha al acusador, pero también escucha al acusado. ¿Para qué? Para ver cómo están las opiniones de cada uno, cómo está la situación, y pues el derecho de réplica de uno y de otro tienen que ejercer una función importante para que el juez tome consideración y después de ahí emita un veredicto. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Proverbios 18:
El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. ¿Se dan cuenta? Como cuando nosotros leemos en otra versión, se nos abre un poquito más el panorama. Lo voy a volver a leer en la Reina Valera. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Ahora lo entendemos bajo la nueva versión internacional. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio, hasta que el juez empieza a decir, a ver, ¿qué me puede usted decir? No, pues esto y esto, a ver usted. Y entonces allí el juez tiene conocimiento de causa y emitirá, por consiguiente, un veredicto. Ok. También tenemos que aprender a pedir ayuda. ¿A quién? No al hombre, mis amados hermanos. Nosotros, como entes espirituales vivos en el Señor, pues ahora tenemos que aprender a pedir ayuda al Espíritu Santo. Él es el único que discierne la intención de los corazones. Él es el único que verdaderamente nos guía a la justicia y a la verdad. Entonces nosotros necesitamos la guía de Dios, especialmente cuando enfrentamos litigios, cuando estamos en disputa con alguien o contra alguien, ¿ok? Miren, en el Antiguo Testamento, el echar suertes, que es como cuando nosotros aquí en México decimos, vamos a echar un volado a ver quién gana, ¿verdad? Pues era una manera de resolver disputas. Obviamente eso nada tenía que ver con una condición de legalidad, porque si por suerte caía equivocadamente la condición, pues había una situación más crítica. En aquellos tiempos, los sacerdotes utilizaban el Turim y el Urim, que eran dos piedrecitas que cuando ellos las manejaban, ellos sabían de alguna manera, en el estudio de la Torá, en el estudio de la Cábala también, de la numerología, veían cómo caían esas piedras y era como determinaban para qué lado se inclinaba la balanza y se declaraba inocencia o culpabilidad, según como fuera el hecho de resolver disputas al echar suertes. Pero ahora nosotros tenemos la gran bendición de algo superior al Turim y al Urim, que es el derramamiento del Espíritu Santo. En esa condición, pues hay mejores maneras de recibir la guía de Dios sobre cualquier tipo de disputas. Y para eso me gustaría que leyéramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Les invito a que abran tantito su Biblia y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios, dice, que alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos les digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pudiera juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense cómo nos habla el apóstol Pablo en esta palabra, y nos enseña que nosotros, como familia de Dios, no tenemos que andar litigando problemas que pudiéramos tener entre ustedes y yo, por ejemplo, en las cortes de la justicia humana, sino que nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestros problemas, pero con la guianza del Espíritu Santo, mis amados. Es el Espíritu Santo el que nos debe de guiar a la verdad y a la justicia. Y nosotros tenemos que aceptar esa realidad, creyendo fielmente que la justicia es de Dios. Dice en Romanos 12, en los últimos versículos del capítulo 12 de Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en esa verdad, en esa palabra, mis amados, no tenemos por qué estar litigando de una manera equivocada. Debemos también, otra de las enseñanzas que nos dan estos versículos,
de evitar ofensas innecesarias. Nosotros tenemos que hacer ya todo lo posible para evitar ofender a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a nuestra familia. Dice el versículo 19 de Proverbios 18, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Y es verdad, cuando un hermano se siente ofendido y no está en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, olvídense, o sea, hace un lío, pero tremendo. Nosotros ya no tenemos que estar en esa condición. Hay que evitar todo lo posible, hay que hacer todo lo posible para evitar ofender a nuestros hermanos. Y obviamente, pues si yo lo estoy diciendo de mí hacia ustedes, pues yo espero que también ustedes sean recíprocos y que eviten o que hagan todo lo posible por evitar ofenderme a mí, así como yo estoy tratando por todo lo posible de ofenderlos a ustedes. Amén. Entonces, las disputas serias, vemos cómo crean barreras entre amigos, entre hermanos. Y esas barreras, esas paredes, son fáciles de levantar cuando estamos en una disputa, en una contienda, pero extremadamente difíciles de derrumbar. Hasta que no viene el perdón verdadero, hasta que no venimos en un teshuvá, en un arrepentimiento genuino, y nos pedimos perdón mutuamente y aceptamos el perdón de Dios, es como nosotros podemos derrumbar ese tipo de murallas que el enemigo va edificando por la ofensa. Acuérdense que nosotros ya tenemos que tener un estilo de vida perdonador. Ya nosotros tenemos que, desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, debemos de tener ya la idea clara de no dejarnos ofender, no sentirnos ofendidos por nada ni por nadie. Podrá pasar alguien y podrá decirle grosería y media y usted simplemente ha decidido no hacer caso de esas ofensas. Podrá suceder que su hermano, su esposo, su esposa, sus hijos trajeran una condición, una actitud de ofensa, pero ya nosotros tenemos que tomar la decisión. Aún cuando me ofendan, no me voy a sentir ofendido, no me voy a dar por aludido. Ahora sí que no oigo, soy de palo y punto, se acabó. Y van a ver cómo nuestras relaciones cada día se van solidificando más, se van acrecentando, fortaleciendo. Otra enseñanza que nos da este pasaje, mis amados, es que debemos escoger nuestras palabras con mucho cuidado. Miren, nuestras palabras, tus palabras, para que de una vez te quede bien clarito, pueden ser una fuerza que da vida. Tú puedes declarar palabra de bendición, palabras de vida eterna, y eso trae gran satisfacción y sana la división, sana los corazones de las personas que de alguna manera se han sentido ofendidas. Pero cuando tú declaras palabras de sabiduría, de amor, palabras de vida eterna, palabras de bendición, dice el versículo 20, las palabras sabias satisfacen igual que una muy buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Entonces, si ustedes y yo cuidamos nuestras palabras cuando nos dirigimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros trabajadores, si cuidamos nuestras palabras y buscamos esas palabras sabias que ahora ya el Señor ha dado para nuestra vida, porque por eso estamos aprendiendo todo esto, ¿verdad? Dios nos ha dado sabiduría y mucha. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros nos expresamos, cuando nosotros hablamos? Pues vamos a ser de bendición. Va a ser como cuando alguien come un platillo suculento y trae satisfacción. Así es como tenemos que hablar ustedes y yo. Mas, sin embargo, fíjense bien que las palabras también pueden ser una fuerza increíblemente destructiva. De hecho, todo el capítulo 3 de la carta a Santiago así lo declara. De hecho, la boca tiene poder y tiene poder para maldecir y para bendecir. Dice que en nuestra boca está la vida y la muerte, lo acabamos de leer. Entonces, fíjense bien que las palabras pueden matar. Las palabras pueden dar vida. Ellas son veneno o fruta y nosotros debemos elegir.
Yo, en el amor de Cristo, te pido, por favor, que elijas palabras de vida, que elijas palabras de bendición. Ya de nosotros tiene que quitarse todo ese vocabulario equivocado, mis amados. Ya de nosotros tiene que quitarse toda esa palabrería de maldición o hasta los gestos, actitudes que tenemos de maldición hacia otras personas, al señalar, al hacer gestos, al generar ese tipo de actitudes. Eso ya no es para nosotros. Estamos aprendiendo y Dios nos quiere seguir llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quiere seguir llevándonos a más cada día, a ser mejores en el nombre de Jesús. Por eso quiero decirte que tú puedes hacer muchísimo bien si así tú lo decides. Pero también, como te has dado cuenta, en muchas ocasiones has causado gran daño con lo que dices. Y después te arrepientes. Y después dices, chin, yo no sé por qué dije eso, si no lo quería decir. Nosotros tenemos que echar mano ya de lo que es el espíritu de dominio propio. Nosotros ya no podemos andar por la vida como antes andábamos. Nosotros estamos siendo enseñados y el Espíritu Santo se está encargando de hacernos correcciones. ¿Para qué? Para ser mejores, mis amados. Ese es el objetivo de todo esto. Porque si no cumplimos objetivos, si no vamos alcanzando metas, sinceramente estamos perdiendo el tiempo. No tendría caso ni sentido el seguir tratando de aparentar algo si nada más nos entra por aquí y nos sale por aquí. Recuerden que nosotros ya tenemos la capacidad de que entre, que llegue a nuestro cerebro, pero después que baje a nuestro corazón, para que de esa manera fluya de una manera positiva, de una manera correcta y seamos de bendición. Ese es el objetivo de todo esto, mis amados. Amén. Bueno, también tenemos que aprender a elegir nuestras compañías cuidadosamente, las personas que nos rodean, a quién le permitimos entrar a nuestra vida. Debemos aprender a elegir correctamente y cuidadosamente. Ustedes se han dado cuenta que desgraciadamente cuando es uno joven y sobre todo en la edad de la adolescencia, en ese periodo de la vida del ser humano, nos damos a la tarea de tener amistades de todo tipo y no cuidamos muchas veces esa condición. ¿Y qué hemos visto? Que desgraciadamente muchas de esas amistades son tan negativas, ejercen una influencia tan negativa en nosotros, ahora en nuestros hijos, por ejemplo, para los que ya somos más adultos, y cómo vemos cómo nos desviamos. Y si nuestra tendencia al mal era marcada, pues cuando nos juntamos con personas que tienen una tendencia más marcada que nosotros a hacer lo malo, pues nos arrastran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a elegir nuestras amistades cuidadosamente. El escritor de Proverbios subraya claramente ahí en el versículo 22. Dice, quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor, o sea, es bendición. Evidentemente, pues quiero decirles en mi propia experiencia que es cierto que la sabiduría, el asesoramiento y la meditación de la palabra y de la mediación de mi esposa, pues me han ayudado a menudo a evitar meterme en problemas en muchas áreas. ¿Por qué? Porque luego ella me ha hecho observaciones de cuando todavía de repente vienen amistades anteriores a mi conversión que quisieran jalarme nuevamente a hacer lo incorrecto. Luego me dice ella, hey, aguas. ¿Por qué? Porque fulano, acuérdate cómo es. No ha cambiado, no es cristiano, no es hijo de Dios, no tiene el temor de Dios y lo que quiere él es jalarte otra vez a hacer el desorden. Entonces, con frecuencia, un buen esposo o una buena esposa, pues puede ayudar muchísimo en relación a esto. Lo que necesitamos, mis amados hermanos, son amigos muy cercanos, estemos casados o no, pero el hecho de los amigos cercanos tienen que venir a ser unos amigos que compartan lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que de esa manera crezcamos juntos. Obviamente no les estoy diciendo que dejen de hablarle a todo mundo,
a todo aquel que no es cristiano. No, al contrario, sí tenemos que buscar a esas personas para mostrarles el amor de Dios, pero obviamente esas personas tendrán una condición diferente a un amigo cercano a nosotros. Si es un amigo en el mundo, pues nosotros tenemos que influenciar a ese amigo a convertirse, a venir a los pies de Cristo, a entender del amor de Dios y del temor de Dios y que tenga una conversión genuina. Pero no dejemos que nuestros amigos que son del mundo nos regresen a la antigua naturaleza, al pecado, ¿ok? La segunda parte de este proverbio nos recuerda que mientras los amigos van y vienen, porque así lo vemos, ¿cuántos de tus amigos de la primaria todavía tienes en común, que están cercanos a ti? Es más, no de la primaria, de la secundaria. Es más, ni de la secundaria, de la preparatoria. Ya son muy pocos, van y vienen. Tenemos una nueva condición de amistad, ¿verdad? Dice el versículo 24 de este proverbio que hay amigos más fieles que un hermano. Pero esos normalmente se cuentan con los dedos de una mano. Amén. Entonces, estos son los tipos de amigos que necesitamos en nuestras vidas. En definitiva, mis amados, por supuesto, Jesús es el amigo más fiel que podamos encontrar. Él es más fiel que cualquier hermano o hermana. Él es más fiel que cualquier ente en la faz de la tierra que podamos tener como amigo. Amén. Entonces, hay que orar para que las palabras que hablamos, y díselo en este momento, Señor, hoy te ruego que las palabras que hablo sean una fuente de vida para los que me rodean. Que sea yo de bendición. Que hoy me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a mantener mi lengua correcta, a que lo que hable sea de bendición. Amén. Y así vamos a evitar muchos conflictos, mis amados. Vamos a leer ahora de Romanos 14, del versículo 1 al 18, cómo la palabra de Dios nos enseña a afrontar las disputas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a leer primeramente la bendita palabra de Dios. Y dice la palabra, Romanos 14, versículo 1 al 18. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, ok, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque
porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hermosa palabra, bellísima palabra esta, mis amados. Este pasaje es muy relevante para algunas de las disputas que están ocurriendo en la iglesia global en este momento. Qué bueno habría sido si la iglesia en los últimos 2000 años hubiera seguido las instrucciones del apóstol Pablo. Imagínense. El propósito de Pablo en estos versículos era permitir que nosotros como cristianos, ¿verdad?, como hijos de Dios, tuviéramos una convivencia amistosa en la comunión cristiana, que siempre estuviéramos como hermanos en la fe. Amén. Hay ciertos asuntos sobre los cuales estaba dispuesto a pelear hasta la muerte. Primero, por la verdad del Evangelio. ¿Qué dice? Que Cristo murió por nosotros. También estaba peleando por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Siempre estuvo peleando porque todo el mundo conociera esa verdad. Que Cristo vino, nació, vino en carne y sangre, tuvo una vida y después ofreció su vida en sacrificio por nosotros y resucitó. Y eso es lo que predicaba Pablo. Así es lo que tenemos que aprender a predicar ustedes y yo. También defendía a capa y espada el señorío, la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Y estos son ejemplos de lo que no es negociable. Eso ustedes y yo tenemos que aprender a defenderlo correctamente, hacer una apologética de nuestra fe, defender lo que verdaderamente creemos. Pero hay otras cosas, mis amados hermanos, que no son así de importantes como para estar entrando en discusiones. Son cosas secundarias y Pablo nos da varios ejemplos, como el vegetarismo o pensar que un día es más sagrado que otro, que si el Shabbat, que si la gente come carne ahora los viernes o no come carne. Eso es secundario, eso ni siquiera nos tiene que tener relevancia. Simplemente nosotros tenemos que ver que eso no tiene por qué traernos a disputa. Pero si alguien te dice que Jesucristo no resucitó, pues ahí sí tú tienes que entrarle y defender tu fe, hacer apologética. Amén. Entonces, esa es una palabra que nos lleva a la defensa de la fe. Y esa es la realidad. Hoy en día algunos cristianos se abstienen de beber alcohol, otros de repente pues toman su vino, ¿verdad? Algunos cristianos son pacifistas, otros no lo son. Y hay muchos otros asuntos discutibles en los que los cristianos terminan dividiéndose de una forma apasionada y empiezan a agarrar sectarismos. Ahora, ¿cómo debemos afrontar estas disputas? Pues simplemente tenemos que aprender a respetar a aquellos con diferente punto de vista. Pablo escribe, reciba, o sea, la palabra significa respete a aquel que es débil en la fe. Mis amados, nosotros tenemos que ver que hay personas que apenas empiezan a conocer la palabra de Dios. Hay otros que ya conocen desde hace tiempo y hay otros que tienen una sabiduría y un conocimiento increíble. Pues lo que tenemos que hacer es respetar a los que apenas empiezan. ¿Por qué? Porque todavía no agarran bien la onda y poco a poco van aprendiendo como tú y yo algún día aprendimos. Dice, de hecho, en el versículo 1 y el versículo 10, dice que debemos darle la bienvenida con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas de la forma en que tú las ves. Y eventualmente todos vamos a terminar arrodillados, uno al lado del otro, en el lugar del juicio frente a Dios. Ahí vamos a estar todos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros hermanos en la fe y sobre todo a los débiles. Ya cuando tú te enfrascas en un comentario, en una discusión con alguien que está más o menos a la par tuya, bueno, pues tendrán argumentos cada quien y se podrá llegar a una conclusión, pero no para pelea. La palabra de Dios no se hizo para contienda. ¿Podemos discutir? Sí. ¿Podemos poner algunos puntos de vista? Sí. Pero tenemos que llegar a una conclusión correcta. ¿Quién nos tiene que guiar? El Espíritu Santo. Amén. No debemos juzgar rápidamente.
Dice el versículo 1, no se sobresalte cada vez que ellos hagan o digan algo con lo que usted no esté de acuerdo. Luego, hay veces que no estamos de acuerdo con algo y luego brincamos y luego nos ponemos de uñas. Primero, tranquilo, el Espíritu Santo tiene que traer algo que se llama paciencia. Y ya lo trajo, y es parte de tu don. Entonces, utiliza esa paciencia para escuchar primero lo que se tiene que decir. Y luego prosigue en el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los siervos de otro? Yo soy siervo de Cristo. Tú eres siervo de Cristo. No eres mi siervo. Yo no soy tu siervo. Entonces, yo no puedo juzgarte a ti. Tampoco tú puedes juzgarme a mí. El que nos va a juzgar es nuestro amo, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dios no nos ha llamado a ser jueces. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no nos critiquemos, no culpemos y no nos juzguemos más, mis amados. Yo sé que ahorita pues tenemos la condición de que nos vemos a distancia y casi no tenemos esa relación cercana, pero ya estamos abriendo la iglesia y nuevamente les repito, por favor, el domingo quienes puedan ir, ya vamos a abrir el salón grande, ya tenemos todo dispuesto para esperar a todos si fuera posible. Tenemos la capacidad de atender hasta más de 250 personas, así es que todos los que fueran, no hay ningún problema, y con la sana distancia y con todo lo que tenemos. Entonces, vamos a empezar otra vez a relacionarnos ya personalmente, en ese trato personal, y muchas ocasiones se generan algunos comentarios, algunas disputas, algunas contiendas, y por eso Dios nos habla previo a que regresemos a la nueva normalidad, como se le ha llamado, para que tú y yo seamos amables, conscientes, benévolos con nosotros mismos y no seamos jueces ni acusadores. Debemos permitir, mis amados, que la gente tenga opiniones diferentes a la nuestra sin juzgar y sin prejuzgar por esa situación. Este es el corazón del asunto. En este pasaje, Pablo nos exhorta 3 veces que no debemos juzgarnos los unos a los otros. Y también nos enseña a no menospreciar a los demás. Dice en el versículo 3, no debemos menospreciar. Miren, nosotros tenemos que aceptar. Dice la palabra de Dios que Dios mismo no hace acepción de personas, no menosprecia a nadie, no menosprecia a aquellos que tienen opiniones diferentes a la nuestra. Por lo tanto, nosotros no tenemos que menospreciar a nadie. Dios los ha aceptado. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Y tenemos que aprender también a hacer aquello que creamos correcto. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo de Dios nos ha dado tanta enseñanza, mis amados, que ahora ustedes y yo ya estamos aptos, ya estamos calificados para hacer lo correcto en todo momento. Cuando tú tengas una duda de hacer algo y digas, híjole, es que no sé si es correcto o no es correcto lo que voy a hacer, hay una pregunta sencilla, esencial que puedes hacer. ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Y tú vas a encontrar la respuesta ya muy rápido, porque ya empiezas a conocer el carácter de Jesucristo, cómo reaccionaría ante ciertas circunstancias o ante ciertas situaciones, y eso te va a dar la luz, te va a dar la guía para comportarte correctamente y hacer aquello que tú crees que es correcto, porque ya lo tienes. Dios ya te lo dio. Ahora simplemente ejecuta lo correcto que Dios ya puso en tu vida. Amén. Miren, en todos aquellos asuntos secundarios, cada uno, dice el versículo 5, debe estar firme en sus propias opiniones. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Si comes carne, pues tienes que dar gracias a Dios por las costillitas, por ese bistezazo que te vas a comer. Pero si eres vegetariano, pues también da gracias a Dios ahora por el brócoli, por las calabacitas, ¿sí? Ahora, si tú eres omnívoro, que comes de todo, pues dale gracias a Dios por todo lo que a tu pancita llegue, ¿verdad?
pero nunca te olvides de dar gracias a Dios, porque muchos pelean que si se come carne, que si no se come carne, y cuando se sientan a la mesa, ni gracias a Dios le dan. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos. Si a ti te gusta comer carne, come carne. Dios ya bendijo. Solamente ora a Dios, dile, Señor, gracias por la provisión. Gracias por lo que tú me das. De tu mano tomo la provisión y te lo agradezco en el nombre de Jesús. De hecho, fíjense bien, el hecho de que podamos estar de acuerdo en no estar de acuerdo con esos asuntos no los hace irrelevantes. Procuremos hacer cuidadosamente lo que creemos correcto en cada situación. Si tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fuerte, pero muy concreto, mis amados. Hay gente a la que le gusta de repente tomar una copa de vino antes de la comida, como un aperitivo. Hay gente que está saliendo de la condición del alcoholismo. Y si tú estás acostumbrado a tomar una copita de vino como aperitivo, no para embriagarte, no para perderte, pero ves que tu hermano está saliendo de esa condición, evita tomar nada. Si cualquier cosa, no puedes tomar absolutamente nada delante de un hermano que esté padeciendo de esa condición, que Dios lo está sacando. ¿Por qué? Porque si no, como dice la palabra de Dios, vienes a ser piedra de tropiezo. Podrías hacer caer a uno de tus hermanos. Y por la debilidad de ese hermano, es preferible que te abstengas de la condición. Sencillo. Y ahí no hay discusión. Amén. En ese sentido, nosotros debemos cuidar lo que creemos correcto en cada situación. ¿Quién te va a juzgar por lo que comes o por lo que bebes? Solo Dios. Pregúntale a Dios si lo que tú estás haciendo es correcto y en tu corazón viene la respuesta de Dios, duro, no hay ningún problema. Pero si hay alguien a quien puedes hacer caer por esa actitud, por esa condición, evítala. No seas piedra de tropiezo. El hecho de que te abstengas no te va a pasar nada. Al contrario, vas a ser de bendición. Espero me haya dado a entender correctamente. También debemos presumir lo mejor acerca de las motivaciones de los demás. Fíjense bien lo que dice el versículo 6. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también le da gracias a Dios. Entonces, tenemos que darle a los demás el beneficio de la duda y asumir que están tratando de hacer lo que es correcto también a los ojos del Señor. No somos jueces, no tenemos por qué juzgar. Amén. Tenemos que mejor ser sensibles acerca de la conciencia de los demás. Dice Pablo, propónganse, ahí en el versículo 13, propónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece, como lo comentaba hace un momento, o que ponga en peligro su fe. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, si alguien considera que el alcohol es malo, sería insensible beber alcohol delante de esa persona. Entonces no les causemos ni siquiera duda, ni angustia, ni nada. Simplemente nadie bebe y se acabó. Para no hacer tropezar a ese hermano. Tenemos mejor que ayudar y alentar a otros para crecer en Cristo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 19. Así que aceptemos usar toda nuestra energía para llevarnos bien. Ayudemos a otros con palabras alentadoras. No los carguemos por encontrar fallos o debilidades en ellos. Si tú encuentras una falta en la vida de un hermano, de una persona que está a tu lado, no seas cruel y no le agarres y le digas, mira tú lo que estás haciendo, cochino pecador, te vas a ir al infierno. No, sino todo lo contrario. Mejor dile, mira, tú tienes un área de oportunidad. Evita hacer este tipo de acciones, evita cometer este tipo de infracción delante de Dios, este pecado. ¿Por qué?
porque tú tienes vida. Dios te ha dado el poder para vencer a tu pecado, y si no, yo estoy aquí para ayudarte. La palabra de Dios dice esto, pero no para señalarlos, mis amados. Miren, en la casa de nosotros, en tu casa, allí mismo donde estás, qué fácil es señalar a quien está a tu lado. Qué fácil es, porque están en la convivencia todo el día. Y es crítico ver que entre nosotros mismos nos estamos acusando, nos estamos mordisqueando, picoteando. ¿Cuántas veces podemos y debemos, mis amados? Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. El amor que le tenemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, tiene que ser tan grande y tan real como para, en vez de señalar su pecado, ayudarle a salir de esa condición con amor. Debemos actuar siempre con amor, mis amados hermanos. Dice el versículo 15, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, de lo que haces, en automático ya tú no te estás comportando con amor. Si tú eres motivo para que tus padres, para que tus hermanos, tu esposo, tu esposa empiece a angustiarse, por lo que tú estás haciendo, tú ya no te estás comportando con amor. Una persona que se comporta con amor difícilmente va a provocar angustia, dolor, sufrimiento en el otro. Así que debemos ser sensibles y debemos ser personas corteses. Dice el versículo 21, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano, que sea tropiezo para alguien. Entonces, mis amados hermanos, los asuntos discutibles son importantes, pero no tan importantes como aquello que nos une a todos. Esto que voy a declarar es lo verdaderamente importante para nosotros. Este sí es un asunto de importancia, dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino es cuestión de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente nos debe unir, es lo que verdaderamente debe ser un asunto importante para nuestras vidas. Que haya justicia, que haya paz y alegría, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Esto es lo que realmente importa. No caigamos en la trampa del enemigo, en arguir, en estar disputando, en estar discutiendo sobre asuntos, hasta dividirnos, no solamente como iglesia, sino como familia, y que desaniman a aquellos que están en una condición de pobreza espiritual, de debilidad espiritual. Nosotros tenemos que aprender a levantar los hombros de aquellos que se sienten cansados, que se sienten débiles en la fe. Tú y yo ya tenemos que aprender todo eso, porque para algo Dios nos ha traído a lo largo ya de estos casi 10 meses, amados hermanos, para crecer, para ayudar, para ser de bendición. Debemos seguir una actitud correcta en lo esencial, la realidad. Miren, en lo no esencial, en la libertad, pero todo. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, hoy oramos, Padre, por una nueva unidad en la iglesia. Hoy oramos en el nombre de Jesús por una unidad en mi casa. Decláralo tú, decláralo conmigo. Dile, Padre, hoy oro, hoy me rindo delante de ti, Señor. Hoy elevo mi plegaria, elevo mi oración porque haya unidad en mi casa. Que no haya más disputas, que no haya más contiendas y que cuando las haya, tú seas el que nos dirija en amor, en justicia, en verdad. Amados, muchas ocasiones dejamos que el enemigo se sobreponga a nuestra condición como hijos de Dios. Hoy es el momento en que ya no le tenemos que dar autoridad. Hay que orar a Dios porque nos ayude a concentrarnos el día de hoy y cada día en aquello que realmente es el reino de Dios. O sea, en la justicia, en la paz y en la alegría de tener al Espíritu Santo con nosotros.
Hay que orar por eso. Hay que orar para que verdaderamente nosotros lo vivamos, lo experimentemos, pero lo pongamos también en práctica, mis amados. Y de esa manera dejemos de pelear y aprendamos a resolver nuestros conflictos en el amor de Cristo. Amén. Entre nuestra familia, entre los hermanos de la fe, entre las personas que nos rodean, con nuestro vecino, con nuestros trabajadores, con las personas que trabajamos, con nuestros patrones, con nuestros compañeros de estudios, con quien sea. Tenemos que aprender a dejar de pelear y aprender a discutir correctamente en el nombre de Jesús, guiados siempre por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es la enseñanza del día de hoy, mis amados. Sé que Dios nos está llevando cada vez a más, cada vez a más. Y hay que darle la gloria a Dios, porque si verdaderamente ponemos en práctica todo esto, mis amados, estaremos ya viviendo las bonanzas de la vida eterna desde aquí y para siempre. Por eso Juan 8:32 es muy claro y dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, porque estamos conociendo la verdad, y esa verdad nos está haciendo libres para poder discutir correctamente en el amor de Cristo. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pues nosotros estamos conociendo a ese Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió, y desde aquí estamos experimentando la vida eterna. Amén. Seamos felices. El Señor ha traído el gozo, la paz, la alegría a nuestros corazones, y como hijos de Dios tenemos que estar siempre desbordando de esa alegría. Tenemos la salvación y vida eterna. No tenemos por qué estarnos preocupando ya por algo que el Señor Jesucristo resolvió en la cruz del Calvario. Tenemos el derecho, mis amados hermanos, de ser plenos, de ser felices, de tener gozo en nuestro corazón, de tener paz y de poder convivir sanamente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. La gloria sea para el Señor.